en las sombras de incontables oficinas, aulas y salas de reunión. Se repite una escena silenciosa en individuos lúcidos, observando con calma, no por ignorancia, sino por el amargo entendimiento de que la verdad, pronunciada en voz alta, a menudo conduce al exilio. Ven la manipulación, el error estructural y la mediocridad disfrazada de liderazgo. Están agotados, no por debilidad, sino por el peso de la conciencia, pues pensar en un mundo que celebra la ignorancia es una carga pesada, y sentir en un entorno donde la empatía es una amenaza al control, es una herida constante. Ves la mezcla de lucidez y cansancio en sus ojos, como quienes han gritado hacia adentro durante años, aprendiendo que desafiar al necio con poder no conduce a la corrección, sino ¿por qué los menos aptos ascienden mientras los conscientes cargan con su verdad? ¿Por qué la inteligencia se percibe como insolencia en sistemas corrompidos? ¿Acaso la supervivencia digna exige frialdad y cálculo, simplemente una lucidez inquebrantable? No solo, no loco. Estás despierto. En la actualidad, la claridad mental es un riesgo y la obediencia ciega, una virtud. Los sistemas premian la repetición, no la innovación. Al sumiso, no al sabio. El que duda es incómodo. El que cuestiona, peligroso. Sin embargo, algunos resisten. No con gritos, sino con la estrategia. La lucidez a veces se guarda como un arma secreta. Aquí emerge la figura de Maquiavelo, no como el monstruo manipulador que algunos retratan, sino como el arquitecto de las profundidades del poder. El hombre que se atrevió a mirar la putrefacción sin desviar la vista. Fue el espejo de los estrategas silenciosos, quien comprendió que el mundo no fue hecho para los justos, pero que, con inteligencia, incluso ellos pueden sobrevivir. Maquiavelo escribió para los que ven el juego detrás del telón, para quienes no desean ser tiranos ni morir como ingenuos, para aquellos que no buscan destruir el sistema sino navegarlo sin perder su dignidad. Si este es de Cui, es probable que hayas experimentado esa realidad en la incompetencia premiada. Tus ideas ignoradas, la necesidad de fingir una sonrisa mientras la verdad te quema por dentro. Hemos llegado a un punto donde la mediocridad se erige en estructura, lo grotesco se celebra y la sabiduría se ridiculiza, invirtiendo la pirámide donde los más ruidosos y serviles ocupan la cima. Este mensaje no es una guía para manipular ni una apología del cinismo. Es un manual para los lúcidos que desean resistir sin traicionarse. Una brújula para quienes se niegan a arrodillarse ante la ignorancia con corona. Una armadura silenciosa para transitar entre llenas sin convertirse en una. Las 8 estrategias que descubrirás no son para conquistar el mundo, sino para evitar ser devorado por él. Son herramientas afiladas no para atacar, sino para defender tu esencia, estrategias silenciosas para que tu talento sobreviva en el campo minado de la mediocridad. Ya no se trata de ganar, sino de permanecer despierto en un mundo que te quiere dormido, de cuidar tu claridad mental como un fuego inagotable, de moverte como estratega martera, de jugar sin perderte en el juego. Así que, respira profundamente. Lo que estás a punto de escuchar es un mensaje para los despiertos que aún resisten. 1. Fingir obediencia, planificar el ascenso. Todo comienza con una herida invisible, que se reabre al entrar en esos lugares impregnados de control y mediocridad disfrazada de orden. Allí estás, en silencio, mientras alguien con menos visión dicta las reglas, el ignorante con traje sonríe y la estructura aplaude lo que, and to interior, sabes que está podrido. Esa tensión entre tus valores y la supervivencia, esa rabia muda al ver que el reconocimiento es para el servil, no para el lúcido. Esa sensación de estar en un teatro grotesco donde los papeles están mal asignados. Surge la tentación del grito, la necesidad visceral de exponer la farsa. Pero no lo haces, no por cobardía, sino porque has despertado. Despertar no es revelarse de inmediato, sino comprender que la verdad sin estrategia es autodestrucción. La lucidez, si no se protege, se convierte en blanco. El lobo que aúlla en la aldea es el primero en recibir la flecha. Y si la verdadera rebeldía no es romper el sistema desde fuera, sino infiltrarse y rediseñarlo desde adentro. Y si fingir obediencia no es claudicar, sino preparar el terreno para la transformación. Esto es lo que Maquiavelo enseñó a los despiertos. El mundo no premia al más honesto, sino al más inteligente. No al más justo, sino al más paciente. El que desea el poder no puede ser siempre bueno, decía Maquiavelo. No porque debas corromperte, sino para aprender a moverte entre los corruptos sin ser engullido. Aquí nace el arte más difícil, en parecer una cosa mientras eres otra. Parecer obediente conforme ingenuo. Parecer que aceptas lo que en realidad estás descomponiendo con la mirada. No se trata de falsedad, sino de proteger tu esencia como un tesoro, sabiendo que exhibir tu diamante en un mercado de barro es inútil y peligroso. Así empiezas a hablar menos, a escuchar más, a tomar nota de cada debilidad del líder indigno, de cada contradicción en su discurso, de cada error estratégico. Mientras ellos se sienten invencibles, te haces invisible. Mientras celebran su ascenso efímero, construyes tu propia escalera,
en la sombra. Finge que no sabes, que no te importa, que estás por obediencia, cuando en realidad es por estrategia. Tu verdad es un cuchillo envuelto en seda. Esta etapa es incómoda, solitaria, frustrante. Verás al incompetente ascender, al adulador convertirse en jefe, tus ideas ser robadas. Pero seguirás ahí, no por debilidad, sino por diferir tu victoria. El verdadero poder se construye en la sombra. El mundo necesita tu claridad, pero no ahora. La necesita cuando el sistema colapse, cuando los mediocres tropiecen con su ego, cuando el silencio se vuelva insoportable. Ahí estarás tú, intacto, con un plan en mano y fuego en los ojos. Moverás la pieza que nadie vio, el movimiento que no esperaban. Subirás la escalera que construiste mientras todos bailaban. No necesitarás decir lo sabía, porque el poder real no necesita palabras. Así se asciende, se resiste, se sobrevive. Y lo más importante, se gana sin ensuciarse. 2. En guardar la verdad, hablar con estrategia. La sinceridad es una espada brillante que, mal usada, puede cortarte la garganta. Hay un silencio que es sabiduría y una voz que, por justa que sea, puede arruinarte la vida si se pronuncia en el momento equivocado. Este mundo, el real, el crudo, no está hecho para quienes siempre dicen lo que piensen. Está diseñado para proteger la fachada, para preservar el equilibrio ilusorio de quienes gobiernan sin merecerlo. Si eres de los pocos que aún piensa con claridad, sabes de qué hablo. La mirada incómoda tras una opinión honesta, el silencio tenso cuando expusiste algo lógico, la puerta cerrada por decir lo que nadie quería escuchar. ¿Y qué ocurre cuando un hombre dice lo que piensa en un sistema enfermo? Lo marcan, lo aíslan, lo convierten en el problemático. Cometen el error de hablar como si estuvieran en un lugar sano cuando están en un campo minado. Existe una ingenuidad que muchos lúcidos no superan en la idea de que la verdad se sostiene sola, que si es cierta, los demás la agradecerán. Pero la verdad sin poder, sin estrategia, sin protección, es apenas una provocación, una chispa en un bosque seco. Tú, con tu lucidez y visión, no puedes seguir caminando con la cabeza expuesta. Debes aprender lo que Maquiavelo enseñó a los despiertos. El que se desnuda en medio de lobos no demuestra valentía, sino incomprensión del juego. No se trata de mentir ni de rendirse, sino de hablar con arquitectura, de construir tus palabras como fortalezas, no como gritos desesperados. Una palabra sin cálculo puede costarte años. ¿Seguirás diciendo lo que piensas a costa de tu paz, estabilidad e influencia? ¿O guardarás tu verdad como una joya preciosa? No todo lo que piensas debe ser dicho. No todo lo que sientes debe ser revelado. No porque esté mal, sino porque la mayoría carece de la capacidad para soportar lo que tú ves. Tu visión es peligrosa para quienes construyeron su vida sobre ilusiones, y al hablar sin querer, rompe sus cimientos. Reaccionan con hostilidad no por tu razón, sino porque los obligas a mirarse, y la mayoría prefiere destruirte antes que enfrentarse a sí misma. Maquiavelo lo sabía, vivió entre cortes podridas y entendió que decir la verdad no era heroísmo, sino un error estratégico. Por eso enseñó a hablar en clave, a disimular, a camuflar la profundidad bajo la capa de la conveniencia. No por egoísmo, sino para preservar la verdad para cuando realmente importe. En un mundo gobernado por los peores, hablar claro es encender una antorcha en una cueva llena de dinamita. ¿Qué haces? Aprendes el lenguaje del entorno. Hablas como ellos, pero piensas como tú. Sonríes como ellos, pero observas con otros ojos. Te adaptas sin volverte uno de ellos. Es el equilibrio más difícil en ser auténtico por dentro, estratégico por fuera. Esto dual. Hay días en que quieres gritar, en que sientes que traicionas tu alma al callar. Pero recuerda, no calles por miedo, sino por respeto a tu lucidez. La lucidez no es para ser arrojada como migajas, es para ser sembrada en terreno fértil. Y mientras ese terreno no exista, la cuidas, la proteges, la ocultas como una semilla en invierno, no por cobardía, sino por amor al fruto que aún no puede brotar. No digas lo que piensas. Dilo que conviene. No para engañar, sino para sobrevivir lo suficiente como para, algún día, decir lo que piensas sin que nadie pueda callarte. 3. En cultivar una imagen impenetrable. Liga un momento, casi inevitable para el hombre lúcido, en que su transparencia, lejos de acercar, asusta. Su honestidad incomoda, su sensibilidad genera desconfianza. Entonces, comprende que mostrar demasiado es peligroso. Esta realización no llega de golpe, sino a través del rechazo, la burla, el aislamiento. Llega cuando tus palabras sinceras son usadas como munición, tu vulnerabilidad como debilidad, tu confesión emocional como arma en tu contra. Ahí comprendes lo que muchos jamás entenderán. En el mundo no siempre premia al que se muestra tal cual es. A menudo, lo crucifica. Algo cambia dentro de ti. No te vuelves cínico ni frío, te vuelves estratégico. Aprendes a protegerte, a dosificarte, a construir una imagen impenetrable por miradas superficiales,
o bocas venenosas. Empiezas a entender lo que Maquiavelo escribió con frialdad. Todos ven lo que aparenta ser, pocos entienden lo que realmente eres. Así nace tu nueva piel en una máscara sin grietas, no por falsedad, sino por necesidad. Una imagen impenetrable no para engañar, sino para un ser devorado. No se trata de convertirte en otro, sino de evitar que el entorno destruya lo que eres. Tu alma sigue intacta, pero ya no la expones sobre la mesa. Entendiste que en un mundo gobernado por los peores, el que se muestra completo no sobrevive. Tu imagen es tu escudo y tu silencio, tu espada. No necesitas explicar cada decisión, justificar tu camino, compartir cada emoción con quienes no pueden ni quieren sostenerla. Al contrario, debes convertirte en un misterio, porque lo desconocido impone más respeto que lo evidente. Lo que no pueden leer usa, lo que no comprenden los obliga a retroceder. Esa es la estrategia que Maquiavelo susurró al alma lúcida. No expliques, no aclares, no reacciones. Observa, calla, aparece y desaparece como el humo o la sombra. ¿Por qué los grandes estrategas imponen sin gritar? Porque construyen su autoridad en lo que no revelan. Hacen de su presencia un acertijo, permitiendo que los demás proyecten, duden, se confundan. En esa confusión, conservan el control. Una imagen impenetrable es más que una fachada. Es una forma de sobrevivir sin arrastrarse, de inspirar sin desgastarse, un acto de respeto hacia ti mismo, hacia esa parte de ti que el mundo jamás comprenderá y que por eso debe permanecer protegida como una joya silenciosa. Piensa en los templos antiguos. Nadie entraba al centro sagrado sin pasar por múltiples puertas. Así debe ser contigo. Tu mirada no debe revelar tus pensamientos, tu sonrisa no debe anunciar tus intenciones, tu lenguaje corporal no debe entregar tus emociones a quien no las merece. Porque cuando eres completamente legible, eres completamente vulnerable, y en un entorno lleno de egos frágiles, envidias disfrazadas de cortesía y líderes vacíos, tu autenticidad sin defensa es una invitación al castigo. Camina de otra forma, habla con otras pausas, desactiva el impulso de explicarte, justificarte y decir entendido. Aprende a habitar el enigma, porque el enigma es poder. Y ese poder no es para dominar a otros, sino para que otros no puedan dominarte a ti. Ser impenetrable no significa estar solo, significa que eliges cuándo y a quién abres la puerta. Tu interior ya no está expuesto a cualquiera con ojos y lengua, sino resguardado por un portón tallado con la paciencia de quien ya ha caído muchas veces y no quiere caer por ingenuidad. En este mundo roto, el que sobrevive no es el más noble, sino el que sabe proteger su nobleza con una muralla invisible. Y cuando te conviertes en esa figura que nadie puede leer completamente, algo cambia, te observan con otra energía, te tratan con más cuidado y, curiosamente, sin tener que decir nada, te respetan más. Porque el respeto real no nace de cuánto explicas, sino de cuánto conservas. 4. Convertirse en un recurso indispensable. No sobreviven los buenos. No ascienden los sabios, solo permanecen los necesarios. Imagina un barco viejo con un capitán incompetente, marineros compitiendo por lucirse, el timón girando al azar y velas rotas. Te lo viste tú. Sabes lo que viene. No puedes tomar el mando, ni gritar órdenes, ni derribar al capitán, porque la tripulación está ciega. Pero puedes volverte la única persona que sabe cómo evitar que el barco se hunda. Cuando la mediocridad domina el puente de mando, el único lenguaje que entienden los líderes huecos es la necesidad. Y ahí, en ese terreno miserable donde no florecen los méritos ni la ética, nace tu oportunidad. Maquiavelo lo sabía, no basta con tener razón ni virtud. En un mundo gobernado por los peores, la virtud sin utilidad es invisible y la inteligencia sin función es peligrosa. Por eso, la estrategia no es gritar quién eres, ni demostrar tu valor en palabras, ni suplicar reconocimiento. La estrategia real es convertirte en algo que no puedan eliminar sin provocar un colapso. Algo tan específico, funcional y difícil de reemplazar que incluso quienes te envidian, temen o desprecian tengan que protegerte. Ese es el secreto del poder silencioso, no estar por encima de ellos, sino debajo del sistema sostien. No porque lo ames, sino porque al sostenerlo, controlas sin que lo noten. Piensa en esto. Los grandes imperios colapsaron no por enemigos visibles, sino por perder las manos que mantenían todo unido. Esas manos eran siempre las del tipo invisible, discreto, silencioso, el que no se lucía pero sin el cual nada funcionaba. Ese debe ser tu rol, no el más visible ni el más aplaudido, sino el más fundamental. Especialízate en lo que nadie quiere hacer. Aprende a manejar las estructuras que otros ignoran. Domina lo que parece aburrido o irrelevante. Porque en momentos de crisis lo secundario se vuelve vital. Y tú, que esperaste en silencio, que no buscaste aplausos, que cultivaste tu herramienta con paciencia mientras otros buscaban validación, serás el único con algo real que ofrecer. Serás el oxígeno en una sala cerrada,
y nadie expulsa el oxígeno. Esto requiere disciplina, renunciar a la urgencia del reconocimiento y tragarse muchas veces la rabia de ver a los incompetentes celebrándose mientras tú haces el trabajo que ellos ni siquiera saben que existe. Pero eso es una inversión silenciosa de poder, porque cuando todo caiga menos y caerá, los gritos se apagarán, los adornos se quemarán, los egos se desinflarán, y ahí estarás tú, sosteniendo el sistema desde abajo. No por servidumbre, sino porque esa posición te dio lo que ellos nunca tendrán, un control real sin exposición. ¿Y sabes cuál es el punto más maquiavélico de todo esto? Que los mismos que hoy te ignoran y subestiman un día, vendrán rogando orientación. No podrás evitar una sonrisa interna, porque tú sabías desde el principio que el valor real no se grita, se demuestra cuando los demás no saben qué hacer. Tu poder no estará en sus manos, sino en tu silencio útil, en tu especialización, en tu ausencia calculada en el caos que dejas cuando te retiras un día y todo se desmorona. Entonces recordarás esta frase Anhash, que el sistema te necesite más de lo que tú lo necesitas a él, y entonces estarás libre dentro de su prisión. Esa es la paradoja. Al volverte indispensable, es la forma más sutil de ser libre, porque no dependes de su afecto, simpatía o reconocimiento, solo dependes de lo que tú mismo construiste. Y eso nadie te lo puede quitar. Así que no desesperes, no intentes convencer a quienes no escuchan. No te desgastes buscando aplausos en un escenario podrido. Invierte en tu utilidad, refina tu row. Entrena el músculo de la paciencia. Y cuando llegue el momento, porque siempre llega, serás el último en caer y el primero en ser llamado para levantar los restos. Porque tú no pediste poder, lo construiste. Y el que lo construye, no lo pierde. 5. No enseñarle al necio con poder, sino esquivarlo. Hay un deseo tan humano como peligroso en él de ser comprendido, de que tu claridad despierte al otro, de que tu verdad tenga un efecto liberador. Pero ese deseo es una trampa disfrazada de nobleza, una ilusión revestida de bondad, una pulsión suicida que ha enterrado a miles de personas brillantes bajo montañas de mediocridad ofendida. Porque cuando te enfrentas a un idiota con poder, ese deseo de enseñar, corregir, explicar no es sabiduría, es una provocación. No importa si lo haces con respeto, en privado o en voz baja, con la mejor de las intenciones. La sola idea de que sabes más, de que ves más, de que puedes señalar una falla, activa en él la alarma del ego frágil. No ve tu gesto como ayuda, sino como amenaza. No escucha tus palabras como guía, las interpreta como un ataque. No recibe tu enseñanza como oportunidad, la vive como humillación. Y en ese instante, en lo profundo de su psique, toma una decisión. Este no es de los míos, este me hace sentir pequeño, este debe desaparecer. Y lo hará, quizás no de inmediato, quizás con una sonrisa, pero la maquinaria ya estará en marcha. Comenzará a minimizarte en reuniones, a excluirte de decisiones, a quitarte visibilidad, a generar una narrativa donde tú eres el problema, el conflictivo, el peligroso, todo por el crimen de pensar, de ver. Maquiavelo no lo dijo amablemente. El hombre que tiene el poder teme más al que le hace ver su ignorancia que al que lo amenaza con violencia, porque la violencia es predecible, pero la verdad. Y el que construyó su trono sobre disfraces no puede tolerar que alguien lo vea sin ropa. Ese es el dilema del lúcido en entornos mediocres. No basta con tener razón, ni con ser prudente, ni con hacerlo bien. Debes saber a quién no debes enseñarle nada, a quién no debes corregir, a quién debes dejar hundirse en su propia ceguera. Para el hombre ético esto es difícil, porque todo en ti quiere mejorar el sistema, despertar conciencias, compartir lo que sabes. Pero debes entender, si quieres sobrevivir en el mundo real, no todos quieren ver. Y quien no quiere ver no solo resistirá tu verdad, la odiará. Esa verdad que creías un puente se convierte en un cuchillo. Ese gesto de ayuda en pretexto para destruirte. Esa conversación privada en una bala en tu contra. Entonces, ¿qué haces? ¿Callas para siempre? ¿Te haces el tonto? ¿Dejas que todo se hunda? ¿No te vuelves estratégico, silencioso, inquebrantable? Aprendes a leer el terreno antes de hablar, a observar los ojos antes de ofrecer una idea, a identificar los egos que no toleran espejos. Y ante ellos, te camuflas, no como cobarde, sino como sobreviviente. Porque el que sobrevive no es el que tiene más verdad, sino el que sabe cuándo entregarla y cuándo guardarla. A veces, la enseñanza más poderosa es el silencio. El acto más sabio es no decir nada. La lección más elevada es no darla. No porque no tengas razón, sino porque ya no necesitas demostrarlo. Tú no estás en ese sistema para redimir al mediocre. Estás para entenderlo, esquivarlo y superarlo. Tu visión no es para convencer, es para construir. Y no puedes construir si estás atrapado en una guerra contra quien jamás entenderá lo que haces. Así que no le enseñes. Déjalo reinar en su jaula de oro, dictar normas que se contradicen, tropezar con su propio ego. Tú no estás ahí para detenerlo.
Estás para que no te arrastre, y cuando se derrumbe, porque lo hará, tú ya habrás salido del radio de explosión. Lo verás caer con la serenidad de quien supo esperar, de quien no gritó, de quien no corrigió, de quien guardó su verdad como un arma secreta y la liberó solo cuando fue imposible ignorarla. Así se sobrevive al idiota con poder, a no iluminándolo, sino resistiendo en silencio. Porque al final, el idiota no teme a la oscuridad, teme a quien puede ver en ella. Y si tú eres ese, mejor que no lo sepa. 6. A no acercarse al caos sin volverse parte de él. Tarde o temprano, todo hombre lúcido debe tomar una decisión. No se trata de elegir entre el bien y el mal, sino de qué parte de ti puede resistir el caos sin convertirse en caos. Ver el desastre es fácil. Cualquiera puede detectar la podredumbre, hipocresía, la estupidez organizada. Pero muy pocos pueden acercarse lo suficiente para entenderlo sin quedar atrapados en su lógica. Y tú, si has llegado hasta aquí, probablemente ya lo sabes. En este mundo no está gobernado por los mejores, sino por los que gritan más, los que se arrastran mejor, los que destruyen con una sonrisa y ascienden por debilidad ajena. Lo has visto, y quizás te ha costado más de lo que puedes decir. Has sentido el impulso de jugar igual que ellos, de dejar de pensar, de endurecerte, de callar tus principios, de mentir con elegancia, de venderte por estabilidad, de disfrazar tu alma para encajar. Y eso es normal, humano, porque cuando el caos te rodea, cuando la mentira es celebrada, cuando el oportunismo es política oficial, cuando la mediocridad es un camino profesional, resistir se siente como una condena. Pero debes entender, no con la mente sino con la médula, en el caos es pegajoso, se filtra, se arrastra por tus grietas, y si no tienes un templo interno, una claridad innegociable, una integridad protegida como un fuego en la tormenta, terminas volviéndote parte de él. Eso es lo que le pasa a la mayoría que entra al sistema. Empiezan con ideales, con visión, con crítica constructiva, luego se cansan, se rinden, se adaptan, y el que se adapta sin conciencia no sobrevive, se disuelve, se vuelve uno más, otro traje vacío, otro engranaje que dice odiar el sistema mientras lo reproduce. Porque el caos tiene ese poder, no necesita convencerte, solo necesita cansarte. Y cuando estás lo suficientemente cansado, no te devora, te transforma, te convierte en uno más que juega con las reglas que detesta, uno más que se ríe de lo que antes le dolía, uno más que se hace el ciego para no perder su lugar. Y esa es la muerte más silenciosa, a la muerte de la conciencia. Maquiavelo no escribió para los puros, escribió para quienes entendieron que la pureza sin estrategia es una flor en la boca del lobo. Pero tampoco escribió para los cínicos, a quienes despreciaba. Para él, el poder debía conocerse, pero no adorar el barro. Por eso este punto es uno de los más difíciles. Acércate al caos, pero no te conviertas en él. Obsérvalo, entiéndelo, estudia sus grietas, sus rituales, su lenguaje. Aprende cómo se protegen los débiles con poder, cómo se encubre el incompetente, cómo se disfraza el inútil de líderán, pero no los imites. No tomes su lógica como tuya. No normalices su corrupción como parte del juego. No adoptes su cinismo como filosofía. Tú estás ahí para otra cosa, para resistir con conciencia, para avanzar sin perder tu eje, para moverte entre las sombras sin apagar tu luz. Y eso se hace con equilibrio, con silencio, con control emocional, con una calma que no es pasividad, sino disciplina espiritual. Piensa en el monje que camina por un mercado ruidoso, en el samurái que observa sin sacar la espada, en el alquimista que no se emborracha con el veneno que estudia. Esa es tu tarea. Y sí, te cansarás, sentirás que no vale la pena. Te preguntarás si no sería mejor jugar el juego. Pero ahí es cuando más necesitas recordar esto. Así te conviertes en lo que odias, ganas poder, pero pierdes el alma. Y tú, que has visto y sentido demasiado, que no puedes cerrar los ojos aunque quieras, tienes un deber silencioso en conservar la forma. Porque al final del día, cuando todo se derrumbe, cuando los tronos de barro se rompan, cuando los bufones pierdan sus coronas, cuando el ruido se apague, solo quedará una pregunta: ¿quién soy después de haber pasado por el caos? Y si puedes responder: sigo siendo yo. No me convertí en ellos. No traicioné mi visión ni vendí mi fuego interior. Entonces habrás ganado, aunque nadie te aplauda, aunque nadie lo sepa. Porque a veces, el acto más revolucionario es no contaminarse. 7. En preparar el reino propio para el colapso. Los imperios podridos se caen solos. La pregunta es: ¿qué habrás construido tú mientras caen? Todo sistema basado en la mentira, la mediocridad y el miedo se destruye a sí mismo, no porque alguien lo derribe, sino porque sus cimientos están podridos. La estupidez organizada no puede sostenerse para siempre. El abuso, la mentira, la manipulación y la ignorancia no generan estabilidad.
solo apariencias, una fachada que con el tiempo se resquebraja hasta caer por su propio peso. Y cuando caiga, porque siempre cae, habrá caos, pánico, silencio, vacío. Las piezas del sistema buscarán culpables. Se señalarán entre sí, los líderes improvisados se esconderán. Quienes antes dictaban órdenes, ahora buscarán a quien obedecer. Y ahí es donde tú debes estar listo, porque mientras ellos jugaban a ser poderosos, tú construías algo real, algo que no necesitaba aplausos ni permisos, algo que no era visible, pero era sólido ante tu reino. No un palacio literal, sino un espacio simbólico, estructural y estratégico que solo tú conoces. Un dominio hecho de habilidades, conexiones, claridad, disciplina, lucidez emocional, recursos invisibles. Un reino donde no se gobierna con gritos, sino con visión. Mientras los demás repetían frases vacías en reuniones absurdas, tú estudiabas en silencio. Mientras los mediocres se celebraban entre sí, tú perfeccionabas tu oficio. Mientras los frágiles con poder construían castillos de aire, tú levantabas columnas internas. Mientras ellos compraban máscaras, tú cultivabas tu rostro. Y ahora, cuando todo se derrumba, eres el único que tiene estructura. La gente te busca, te pide dirección, te pregunta qué hacer, y no porque te volviste popular, sino porque eres el único que sabe cómo mantenerse en pie. Eso es lo que nadie entendió mientras eras invisible. No necesitabas atención. Necesitabas tiempo. No querías el trono en medio del ruido, querías construir tu base cuando nadie miraba. Y ahora cuando el suelo tiembla, tú no tiemblas, porque ya habías previsto esta caída. Porque mientras todos jugaban a ganar la próxima reunión, tú jugabas a ganar la historia. Eso es lo que Maquiavelo enseñaba entre líneas. No se trata de tener el poder hoy, sino de tener el terreno preparado para cuando el poder cambie de manos. Y siempre cambia. El bufón no puede sostener la corona por mucho tiempo. El incompetente tarde o temprano cae por su propio desorden. El sistema que premia la mediocridad termina colapsando en su propia ineficiencia. Y tú, que esperaste con paciencia quirúrgica, que no te desesperaste, que no entraste en guerras inútiles, que no intentaste convencer a los sordos ni enseñar a los idiotas, tú estarás ahí, con el plano en la mano, con la estructura ya trazada, con la visión ya lista, con el mapa en la sangre, porque ese fue siempre tu plan, no reformar el castillo podrido, sino construir el tuyo en silencio. Y cuando los demás, al ver que el viejo sistema se cae, corran desesperados a buscar salvación, tú no corres. Tú ya estás en casa. Esa es la recompensa de quien sabe esperar, de quien finge obedecer mientras diseña, de quien calla mientras construye, de quien se acerca al caos sin contaminarse, porque sabe que después del caos, el orden debe ser reconstruido por alguien. Y ese alguien serás tú. El verdadero estratega no pelea por el trono del viejo sistema. Lo observa colapsar con los planos de su propio reino bajo el brazo. Y cuando le pregunten cómo lo lograste, no responde, porque el que construye en silencio no necesita explicar. Solo sostener, solo gobernar, solo permanecer. No estás aquí para ser entendido. Estás aquí para permanecer lúcido mientras todo se derrumba. 8. Cultivar la inquebrantable independencia de pensamiento. La octava forma de sobrevivir, y quizás la más crucial para el hombre que observa, es cultivar una independencia de pensamiento tan arraigada que ninguna presión externa, ninguna burla o tentación de conveniencia pueda jamás erosionarla. En un mundo que busca uniformar las mentes y castigar la disidencia, tu capacidad de pensar por ti mismo, de forjar tus propias conclusiones y de mantener una perspectiva crítica, es tu fortaleza inexpugnable. Esta no es una mera habilidad, es una disciplina espiritual. Significa dudar de las verdades impuestas, cuestionar las narrativas dominantes y no aceptar la realidad que te presentan sin antes someterla a tu propio escrutinio. Los mediocres con poder prosperan en la obediencia ciega, en la repetición de dogmas, en la eliminación de la autocrítica. Tu independencia mental es la antítesis de su control. Es el fuego interno que no se apaga, la brújula que te guía cuando todas las demás señalan la dirección equivocada. Para desarrollar esta independencia, debes leer ampliamente, escuchar diversas perspectivas, exponerte a ideas contradictorias y sobre todo, reflexionar profundamente. No busques validación en las multitudes, sino en la coherencia de tus propios argumentos y la solidez de tu entendimiento. Esto implica la soledad del pensador, la incomodidad de no encajar, la valentía de sostener una opinión impopular. Pero es en esa soledad donde se forja la verdadera resistencia, donde tu alma se mantiene intacta frente a las olas de mediocridad. Esta independencia no te hace inmune a las circunstancias, pero te permite elegir cómo reaccionar a ellas. Te da la libertad de actuar con integridad, incluso cuando el entorno te empuja hacia la corrupción. Te permite ver las trampas antes de caer en ellas y las oportunidades donde otros solo ven desesperación. Maquiavelo, con su cruda honestidad sobre la naturaleza humana, habría reconocido el valor de una mente libre y aguda,
capaz de discernir la realidad más allá de las apariencias. Cuando el sistema se tambalee y los que dependían de la narrativa oficial se encuentren perdidos, tú, el hombre que observa, tendrás tu propia brújula interna. Tu independencia de pensamiento te habrá permitido construir tu propio mapa, tu propio reino de comprensión, inexpugnable ante cualquier colapso externo. Es el último bastión de tu ser, tu verdadera invulnerabilidad. Si este mensaje resonó contigo, si has sentido en carne propia lo que significa ser consciente en un entorno que castiga la claridad, entonces este es tu espacio. Te invito a unirte a nuestra comunidad en El Hombre que Observa. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte futuros análisis y déjanos un comentario. ¿Qué otra forma de resistencia has descubierto en tu propio camino? Tu perspectiva es valiosa para seguir afilando el alma con estrategia. Recuerda, esta no es una moda, es una forma de vida, un código, una resistencia silenciosa para los que piensan, para los que sienten, para los que saben que la lucidez en este mundo no se regala, se defiende. Quédate, porque lo peor está cayendo y lo nuevo se construye en la mente de los que ya no esperan ser salvados, sino que se están salvando a sí mismos.